cuadráticas. La solución de ecuaciones cuadráticas incompletas, este es el tercer caso. Dice ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Podemos tener ecuaciones como 6x al cuadrado más 8 igual a 0, o 12x al cuadrado menos 7 igual a 0, en fin. Entonces, para solucionar ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c igual a 0, tenemos que aquí podemos despejar la x. Existen dos enfoques distintos para poder despejar la x. El primer enfoque es interpretar la ecuación como si fuera una balanza, y el segundo enfoque es aquel que dice que cuando un número está sumando pasa al otro lado a restar, que cuando está multiplicando pasa al otro lado a dividir. En fin, vamos a trabajar, a tomar el enfoque 2 para despejar la variable x de la ecuación de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Entonces tenemos ax al cuadrado más c igual a 0. C, como está sumando, pasa al lado derecho a restar. Nos quedaría ax al cuadrado igual a menos c. Y la constante a, como está multiplicando con x al cuadrado, pasa al lado derecho a dividir. Entonces nos quedaría x al cuadrado igual a menos c dividido entre a. Ahora, este 2 extraemos la raíz. Este 2 como exponente pasa al otro lado de la igualdad en forma de raíz. Nos queda más o menos raíz cuadrada de menos c dividido entre a. Entonces, las soluciones de las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c igual a 0 son dos. También se le puede llamar raíces o los puntos de intersección de la parábola con el eje x, que son menos raíz cuadrada de menos c dividido entre a, y la otra solución x sub 2 es igual a más raíz cuadrada de menos c dividido entre a. Entonces son dos soluciones de las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Entonces vamos a trabajar en unos ejemplos. Aquí el inciso A dice resolver las siguientes ecuaciones. Entonces vamos a solucionar la ecuación 3x al cuadrado menos 27 igual a 0. Entonces, para solucionar ecuaciones de esta forma, lo primero que debemos hacer es identificar a qué equivale la constante A y la constante C. Estas ecuaciones son de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Entonces identificamos que la constante A es igual a 3 y la constante C es igual a menos 27. Entonces, con la identificación de las constantes, podemos solucionar desde un punto de vista teórico la ecuación cuadrática incompleta 3x al cuadrado menos 27 igual a 0. Ya habíamos visto, habíamos trabajado que la solución de este tipo de ecuaciones viene de la forma más o menos raíz cuadrada de menos c dividido entre a. Entonces vamos a plantearlo, x es igual a más o menos raíz cuadrada de menos c dividido entre a. Reemplazamos, entonces reemplazamos la c, a por 3 y c la reemplazamos por menos 27. Entonces aquí ya efectuamos el proceso de reemplazar cada una de las constantes. Nos queda más o menos raíz cuadrada de menos 27 dividido entre 3. Aquí efectuamos ley de signos, menos con un menos, más. Existe otro enfoque, que es que este paréntesis, como está precedido de este signo negativo, el negativo afecta el signo que tengo dentro del paréntesis, como el 27 es negativo, pasaría a positivo, efectos del signo que tengo aquí por fuera del paréntesis. Entonces nos queda 27 dividido entre 3 y 27 entre
3 nos da 9. Entonces, por el momento vamos, x es igual a más o menos raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora nos dio más o menos 3. Quiere decir que las dos soluciones son 3 positivo por un lado y menos 3 negativo. Entonces, conclusión, la solución, o también se le puede decir las raíces o los puntos de intersección de la parábola con el eje X son 3 menos 3. Entonces, esa es la solución. Ahora existe un segundo método. Este primer método era desde un punto de vista teórico y existe un segundo método que es solucionar la ecuación cuadrática incompleta llevando un proceso normal del despeje de la X. Aquí era desde un punto de vista teórico porque sabíamos, ya habíamos visto, que la solución de ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax al cuadrado más b igual a 0 viene de esta forma, pero vamos a trabajarlo llevando un proceso normal del despeje de la x. Entonces tenemos que 3x al cuadrado menos 27 igual a 0. Aquí aplicamos el primer caso de factorización, factorizamos, no voy a hacer mucho énfasis en el primer caso de factorización, puesto que fue un referente de conocimiento que ya lo trabajamos. Entonces la factorización de 3x al cuadrado menos 27 es 3 que multiplica a x al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, este 3, como está multiplicando con x al cuadrado menos 9, pasa al lado derecho a dividir y 0 dividido entre 3 nos da 0. Entonces vamos en x al cuadrado menos 9 igual a 0. El 9, como está restando, pasa al lado derecho a sumar, nos queda x al cuadrado igual a 9. Extraemos la raíz, nos queda x igual a más o menos raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 9 nos da 3, puesto que 3 por 3 es 9. Entonces, solución x es igual a más o menos 3. Por este lado, en este segundo método que aplicamos para solucionar la ecuación cuadrática, 3x al cuadrado menos 27 igual a 0, llegamos a la misma conclusión que la trabajada por este otro lado, llegamos a la conclusión que las raíces o las soluciones son 3 por un lado y menos 3 por el otro lado. Entonces tenemos otra ecuación, inciso B, solucionar la ecuación cuadrática incompleta 4x menos 6x al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a trabajarlo por los dos métodos. El primer método es desde el punto de vista teórico. Este 4x menos 6x al cuadrado igual a 0 viene de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Y para solucionar ecuaciones de este tipo, lo hacemos mediante la expresión x sub 1 igual a 0 o x sub 2 igual a menos b dividido entre a. Entonces es muy importante identificar cuál es la constante a y la b. En este caso la constante a equivale a menos 6 y la constante b equivale a 4. Esta ecuación es como tener menos 6x al cuadrado más 4x igual a 0. No hay necesidad de organizarla, puesto que se puede trabajar también de esta forma. Entonces, aquí ya tenemos una solución, una raíz de la ecuación cuadrática x sub 1 igual a 0. Ahora tenemos que trabajar en esta otra, x sub 2 igual a menos b dividido entre a. Reemplazamos, puesto que sabemos que b es igual o equivale a 4 y a es igual a menos 6. Entonces efectuamos el proceso de reemplazo. 4 nos queda x sub 2 igual a menos 4 dividido entre menos 6. Aquí pues efectuamos la ley de signos. Tengo un menos por este lado y otro menos por este otro lado. Menos con menos más
4 dividido entre 6, efectuamos el proceso de simplificación y por criterio de divisibilidad entre 2 podemos trabajar la mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Entonces aquí ya tenemos la solución o las raíces que son 0 por un lado y 2 tercios por el otro lado. Estos son los puntos de corte de la parábola con el eje X. Entonces aquí lo trabajamos por el primer método, que es desde el punto de vista teórico. Vamos a trabajarlo con el segundo método, que es despejar la variable X, llevar un proceso normal. Entonces habíamos hablado que la ecuación cuadrática incompleta es 4x menos 6x al cuadrado igual a 0. Aquí vuelve y juega, aplicamos el primer caso de factorización y no me voy a enfocar tanto en ello puesto que fue un referente de conocimiento que ya trabajamos. Ahora nos queda la factorización de 4x menos 6x al cuadrado es igual a 2x que multiplica a 2 menos 3x igual a 0. Aquí aplicamos el teorema del factor nulo. El teorema del factor nulo dice que si tengo dos factores y eso me da o equivale a 0, quiere decir que 2x es igual a 0 o 2 menos 3x igual a 0. O sea, alguno de estos dos factores debe ser 0, puesto que el producto nos da 0. Entonces, trabajamos aquí primero este factor, 2x igual a 0, lo igualamos a 0, o 2 menos 3x igual a 0. Entonces, según el teorema del factor nulo, podemos plantear esto. Ahora nos quedan dos ecuaciones lineales, vamos a darle solución a cada una de ellas, vamos a hallar el valor de la variable. Entonces vuelve y juega, nos vamos a enfocar con el segundo, vamos a trabajar con el segundo método. Recordemos que el primero es interpretar cada una de estas ecuaciones lineales como si fuera una balanza y el segundo es el que hemos trabajado durante todo el tutorial de este video. Entonces vamos a utilizar el segundo enfoque. El 2, como está multiplicando con la X, pasa al lado derecho a dividir. 0 dividido entre 2 nos da 0. Aquí ya tenemos la solución, una raíz que es X igual a 0. Ahora aquí por el otro lado, 2 menos 3X igual a 0. 2, como está sumando en el lado izquierdo de la igualdad, pasa al lado derecho a restar. Y el 3, como está multiplicando, pasa al lado derecho de la igualdad a dividir. Nos queda menos 2 dividido entre menos 3 y aplicamos ley de signos, menos con un menos nos da más. Por eso es que aquí tenemos 2 tercios. Conclusión, las soluciones o las raíces o los puntos de intersección de la parábola con el eje X son 0 y 2 tercios. Eso es, muchachos. Bendiciones para todos.